Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. El día de hoy, el grupo 4 va a presentar la exposición que todo lo que tiene que ser referido a la aplicación de las ciencias relevantes. Los temas a tratar vienen a ser las aplicaciones de las ciencias, teoría relevante para la solución de los problemas planteados en el caso, los supuestos de información para la resolución del caso. Las aplicaciones de las ciencias. Aplicaciones de la ciencia. Vamos a ver lo que es matemáticas, biología, química y la ergonomía. Las matemáticas. La matemática es una actividad vieja, antigua y polivalente, y a lo largo de los siglos ha sido empleada como objetivos profundamente diversos. Aparte es la ciencia deductiva, que estudia las propiedades de los entes abstractos como números, figuras geométricas o símbolos y sus relaciones. ¿Cómo se va a aplicar las matemáticas en nuestro caso? Va a ser al momento de calcular el almacén, el realizar cálculos de los materiales, en la cantidad de insumos también que se van a utilizar. También vamos a ver la biología. Y la biología viene a ser la ciencia que trata de los seres vivos considerando su estructura, funcionamiento, evolución, distribución y relaciones. En este caso vamos a ver lo que es la biotecnología industrial, que se va a aplicar en las técnicas de la biología molecular moderna. ¿Cómo vamos a ver la biología? Su aplicación va a ser al momento de reducir los residuos contaminantes y también conocer el tipo de plagas que hay. La ergonomía. La ergonomía viene a ser el estudio de la adaptación de las máquinas, muebles y utensilios a la persona que los emplea habitualmente para lograr una mayor comodidad y eficacia. ¿Cómo se va a aplicar la ergonomía? Lo vamos a ver en los diseños de los CPPs, el cómo estos se van a ajustar al cuerpo de la persona, en qué lugares tienen que ir algunas cosas para la comodidad de la persona que fuera a utilizarlo. Muchas gracias. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Hoy le voy a explicar sobre aplicaciones de la ciencia. Bueno, según Gutiérrez, en 2007, nos dice que la ciencia, en el sentido extenso, es el producto de la propia actividad humana en su lucha por la supervivencia de la especie, siempre encaminada al hallazgo de objetos que mejoren las condiciones de vida y supervivencia. La física. Bueno, la física estudia y explica el comportamiento de los fenómenos naturales que ocurren en la Tierra, por ello fundamenta con observaciones experimentales y mediciones. Además, se divide en 6 áreas que son la mecánica clásica, relativa, termodinámica, electromagnetismo, óptico y finalmente la mecánica cuántica. La física la podemos aplicar, por ejemplo, la podemos ver en un proceso industrial, por ejemplo, en máquinas, ya que se tiene que ver mucho el movimiento de los rollos de la tela y las bobinas de los hilos. Y también podemos ver la resistencia de los productos y la temperatura que podemos apreciar en los almacenes o en cualquier área productiva. La química es la ciencia que estudia la materia en cuanto a todas sus propiedades, estructura, composiciones y transformaciones. Además, en la economía nos ayuda en el ámbito de la agricultura, energía, transporte y vestimenta. Aplicaciones. Bueno, la química nos puede determinar el proceso de un teñido, el color, eh, poder saber qué tipo de hilo o tela usar, poder saber sobre las propiedades de la materia prima, insumos y productos terminados. Buenas noches con todos. Voy a hablarles sobre la teoría relevante para la solución de los problemas planteados en el caso.
el peso, el factor muy importante que debemos considerar, ya que debemos calcular el peso de los rollos de la materia prima que se usará durante todo el proceso de producción y tomar en cuenta si los operarios pueden movilizarlos o si será necesario utilizar algún equipo de acarreo como un montacarga u otro equipo, ¿no? La fórmula para calcular el peso es la masa del objeto por la aceleración de la gravedad. Vamos a considerar la gravedad 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Luego tenemos la fórmula de Mackey. Esta fórmula nos va a ayudar para poder calcular la resistencia de las cajas, ¿no? Más que todo cuando sean acomodadas en el almacén y se encimen entre otras, ¿no? Esta fórmula nos va a ayudar para calcular la resistencia. Luego tenemos la densidad. Esta fórmula será muy importante para el cálculo de la densidad de diferentes tipos de telas que se van a usar durante todo el proceso. Como podemos observar, la fórmula de la densidad es masa sobre volumen, y también usaremos para la densidad del cartón, que usaremos la siguiente fórmula. La densidad es igual al gramaje entre el volumen específico. El gramaje lo vamos a calcular entre el peso entre la superficie en metros cuadrados, y el volumen específico lo calcularemos entre el espesor del cartón en centímetros entre el gramaje entre centímetros cuadrados. Luego contaremos con el espiral de Arquímedes. Esto nos ayudará a saber, como nos indica, la totalidad de vueltas en los rollos, ¿no? Irá la tela envuelto en los rollos de cartón prensado. En este caso tenemos la fórmula del número de vueltas, en la cual tenemos que el RE es el radio externo, el RO es el radio cuando θ es igual a 0, y el H viene a ser el espesor. Luego tenemos la longitud de la bobina de tela, que usaremos la siguiente fórmula, que viene a ser el espesor entre 4pi por θ cuadrado, más el radio cuando θ es 0 por θ. La longitud del arco la vamos a considerar cuando θ es igual a 2pi por n, o es igual a 2pi por el radio externo menos el radio cuando θ es 0, dividido entre el espesor. Luego vamos a calcular el volumen, en este caso para saber, más que todo en el almacén, ¿no? Y en los racks donde va a ir la mercadería a través de las pallets. En este caso tenemos el volumen del cubo, que nos servirá para ello, en el cual el volumen se calcula con las aristas al cubo. Y tenemos un paralelepípedo, en el cual vamos a calcular el volumen multiplicando la anchura y la longitud por la altura. Le doy el pase a mi compañero. Supuesto de información para la resolución del caso. Mascarilla KN95. La mascarilla KN95 utiliza 3 capas de tela SMS, 22 centímetros de ancho y 15 centímetros de largo de dimensión. Una producción de 60 piezas por minuto. El ancho de la tela SMS viene por defecto o medida desfigurada. Si se utiliza 10 centímetros de largo, se debe utilizar también 2 centímetros de margen por corte. Vendría a ser 12 centímetros por 3 por la cantidad de capas que se va a utilizar. En un supuesto de 3.000 unidades serían aproximadamente 36.000 centímetros o 300 centímetros de tela SMS. También la mascarilla utiliza 2 ligas de algodón de licra, 15 centímetros de largo por cada una. Se utiliza 15 centímetros de largo más 0.5 centímetros de margen por soldadura de en ambos puntos, generando es multiplicado por la cantidad de ligas por 2. En un supuesto de 3.000 unidades serían aproximadamente 93 centímetros o 930 metros, ¿no? Protector facial. El protector facial utiliza una lámina de polipropileno de un espesor de 0.5 milímetros. Las dimensiones de la careta es de 33 centímetros de largo y 22 centímetros de ancho. El margen
de corte es de 3 centímetros. Se utiliza 22 centímetros de largo más 3 centímetros de margen por corte, se generaría un 25 centímetros para el protector de la lámina, ¿no? En un supuesto de 1000 unidades, eso serían alrededor de 25.000 centímetros de lámina de polipropileno o 250 metros. Mameluco y mandil descartable. Utiliza tela de polipropileno, las tallas son S, Small, Medium y Large. En Large usa un largo de 1.90 metros, en Medio 1.80 de largo y en Small 1.70 de largo. Un ancho de 1 metro para generar los cortes y las dimensiones que se desea. Entonces, por ende, se utilizaría 1.90 metros cuadrados, 1.80 metros cuadrados y 1.70 metros cuadrados de tela por talla, ¿no? Más el 0.5 margen de corte, sería alrededor de 1.95 metros cuadrados a 1.75 metros cuadrados, dependiendo el corte, ¿no? La talla. En un supuesto de 5.000 unidades de cada talla, eso serían alrededor de 2.775 metros cuadrados de tela, más 20 bobinas de hilo para hacer lo que viene a ser para coser las partes, ¿no? El cubrecabello y zapato se usan rollos de polipropileno de una longitud de 3.000 a 2.000 metros, un ancho de 55 centímetros por rollo y además de la banda elástica de que tiene una longitud de 900 metros. Las dimensiones por producto son 20 centímetros de banda elástica, 54 centímetros en tela de polipropileno y el 0.5 para un margen de corte, ¿no? El peso es de 2.9 gramos. Los guantes de látex. Utilizamos un galón de 200 kilogramos. Los guantes tienen tallas de 6.5, tiene un peso de 8.5 gramos. La talla de 7.5 tiene un peso de 9.5 gramos. La talla de 8 tiene un peso de 10.5 gramos. Y la talla de 8.5, un peso de 11.5 gramos. Estos son los datos a considerar en el caso. Tenemos el largo del rollo, el tubo de cartón, el gramaje, el diámetro exterior del tubo de cartón prensado, etc. Para el tubo de cartón tenemos los datos que la altura viene a ser 1.5 metros, el diámetro va a ser 0.15 metros y en nuestro gramaje en kilogramos sería 2 kilos por metro cuadrado. Para el cálculo del peso del tubo del cartón vamos a usar la siguiente fórmula. Masa es igual a gramaje por el área. En este caso nuestra masa nos saldría 1.414 kilogramos. Para la masa de la tela no tejida polipropileno, tenemos que viene a ser el cálculo de la masa de la tela, viene a ser la masa del tubo del cartón más la masa de la tela. En este caso es 20 kilogramos. Luego tenemos que la masa del tubo del cartón hallada anteriormente es de 1.414 kilogramos más la masa de la tela, igual a 20 kilogramos. La masa de la tela nos saldría 18.59 kilogramos. Luego, para los hilos tenemos la longitud del hilo, que viene a ser 2.743.2 metros, el peso del cono del hilo, 99.5 gramos, y el peso unitario, que nos sale 0.036 gramos. Luego, para el tema del despacho, el tipo de almacén que usaremos será en forma de U, ya que es un almacén más flexible, ¿no? Más organizado. Toda la planta debe estar organizada como una combinación de líneas en U, de manera que se asemeja a un proceso continuo donde los elementos que intervienen son las células de fabricación. Estas células se transformarán sus entradas en salidas y a su vez alimentarán a las células que las suceden. Estas serían las referencias bibliográficas. Muchas gracias.